Buenas tardes, mis hermanos, que Dios de paz les bendiga, les guarde, un abrazo para todos, un cordial saludo. También vayan mis disculpas por el horario en el cual voy a entregar este devocional o esta reflexión bíblica, ya que me encontraba muy ocupado en una reunión de la Directiva Nacional de Jóvenes, en las cuales había muchos acuerdos, los cuales debíamos finiquitar y bueno, este tema, esta contingencia en la cual vivimos, ha cambiado todos los acuerdos y nos hace también tener algunas grandes reuniones y largas reuniones. Pero estamos acá, en este lugar, el cual es habitual para usted, en algunos días en los cuales me dirijo hacia sus hogares, me dirijo con la poderosa palabra del Señor hacia sus corazones, como cada uno de mis hermanos predicadores que cada día hablan palabra de Dios. La palabra de Dios, como siempre mencionamos, es digna de ser recibida por todos, es pan y es agua de vida, es alimento espiritual, el cual sustenta nuestra alma, nuestra fe, nuestra convicción en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por lo tanto, el que usted esté atento es una gran bendición. El que usted reciba es una gran bendición. El estar en comunión, en comunicación, el poder sentir que hay una iglesia atenta, es una tremenda bendición para mí como su pastor. Y el que yo esté preocupado de que usted esté alimentándose de esta maravillosa palabra que es digna de ser recibida por todos, que es alimento espiritual, es pan de vida, es agua de vida que fortalece y nos ayuda, así como bendijo este alimento a Elías en el desierto, como bendijo al pueblo de Israel en el desierto y caminaron y bebieron todos el mismo pan. De esta forma, iglesia, comamos este pan que es bueno, que lo digiramos con confianza, porque es pan que descendió del cielo. En Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16, vamos a tener una corta meditación de su palabra. Que Dios añada bendición. Dice la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Que el Señor de paz nos bendiga y nos ayude. Bueno, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Colosas, la iglesia colosense, y les da a ellos una instrucción y les dice lo siguiente: la palabra de Cristo debe abundar abundantemente en vosotros. Debe haber bendición de palabra de Dios en vuestros corazones, para que podáis hablar la palabra de Dios. Porque cuando hay abundancia de palabra, se puede enseñar, pero no de mi punto de vista o no de mi opinión, de la palabra, porque la palabra que a nosotros nos hace libre, no lo que yo creo, lo que usted cree que puede ser una realidad o que no puede ser. Es la palabra de Dios la que nos vivifica, la que nos convence. Por eso la palabra nos enseña a nosotros que cielo, tierra pasarán, más su palabra no pasará, porque es una verdad que se está cumpliendo día a día y debe cumplirse, y se cumplió la que tenía que cumplirse, y aún
se está cumpliendo en este tiempo. Por eso dice el apóstol Pablo, debe haber abundancia de palabra, pero no de palabrería, de palabra. Y cuando dice abundancia de palabra, habla de lo escritural. Cuando usted dice, escrito está, cuando usted dice, la palabra de Dios dice esto, cuando usted dice, la palabra de Dios exhorta, enseña, educa y dice que nosotros debemos caminar de acuerdo a lo escritural, y usted está citando la palabra, es porque hay abundancia de escritura en su corazón y en su memoria. La palabra de Dios fue escrita, fue inspirada por Dios, fue escrita para nuestro beneficio. Y si está escrita de esta manera, sin que falte ningún detalle, sin esconder, digamos, ni el carácter, ni las actitudes, ni las faltas, ni los pecados de aquellos hombres que fueron llamados para liderar el pueblo de Dios, que además de cometer muchos errores, Dios los consideró por su corazón noble, sumiso y sometido y un corazón arrepentido. Nos invita a nosotros también a no juzgarnos unos a los otros, a que Dios puso esta responsabilidad en hombres naturales, sencillos, también sujetos a pasiones, pero sí con instrucción abundante, con enseñanza abundante de parte de Dios. Y el apóstol Pablo se encarga de una gran parte de esta doctrina y enseñanza para la iglesia en este tiempo. Por eso él dice y explica y requiere, y es como algo imperante, algo importante, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para que podamos y para que pueda usted enseñar y exhortar a otros, y no solamente exhortar yo a otro, sino también dejarme yo exhortar. Y exhortar significa hablarle a alguna persona con intención de convencerlo de algo y hacerle alguna propuesta o animarlo a alguna cosa que es importante. También significa incitar a una persona con autoridad o derecho, a otra a hacer, a actuar de cierta forma mediante razón o ruego. Por eso el apóstol Pablo dice, exhorto y os ruego que os comportéis como es digno de un creyente que ha sido transformado por la gloriosa y maravillosa palabra del Señor. El apóstol Pablo, sabiendo que el beneficio es para la iglesia, que el beneficio es para el que pone la palabra por obra, entendiendo él su llamado, su comunión tan cercana con Dios, le importa lo que nosotros podamos recibir, lo que la iglesia puede recibir. Y como es tanto el amor a la iglesia, habla de rogativas, exhortaciones, os ruego que ustedes pongan la palabra por obra. Y él indica en estas cartas y les dice, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos estorbó? O dice también que no debemos apartarnos de esta verdad maravillosa, la cual fue profetizada anteriormente, fue hablada y ahora la podemos disfrutar. Que el Señor bendiga a la iglesia con abundancia de palabra. La responsabilidad nuestra es exhortar, enseñar, pero por su palabra, porque la palabra de Dios convence, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es la que trae medicina, la que trae a nosotros
salvación para nuestras almas. ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestros ojos en Dios, ponemos también nuestra obediencia a su palabra. Y la exhortación dice que debemos nosotros prestar oído a su palabra, porque en ella os parece tener la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Cristo, de ese Cristo Salvador, ese Cristo maravilloso que está a la diestra de Dios Padre e intercede por usted y por mí. Dice la palabra del Señor: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, cánticos espirituales. Debe haber gozo en nosotros, debe haber alegría. Que no se apodere de nosotros, iglesia. Esta es una exhortación. La amargura, la tristeza, el dolor, la desesperación. Podemos estar muchas veces caídos, pero no derrotados. En apuros, pero no abandonados. Podemos estar en situaciones difíciles, pero el Dios que es fiel, Él estará con nosotros. No nos dejará, no nos desamparará. De tal modo que podamos decir confiados: el Señor sí es mi ayudador. Dice que debemos tener alegría al cantar salmos, cánticos espirituales. Y tener cuidado, hermanos. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios y Padre por medio de Cristo Jesús. Porque todo lo que usted tiene, todo lo que es y lo que espera, se lo debe al Señor. Se lo debemos al Señor. Porque Dios es dueño de todas las cosas. Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el creador de nuestras vidas. Él es nuestro amparo y fortaleza. Para que haya palabra en nosotros hay mucha instrucción que es importante. Por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 6, Moisés, en esta ley escrita en piedra para la iglesia de aquel tiempo, para el pueblo, la iglesia en este tiempo, para el pueblo de Israel, les dice, después de haberle dado toda la instrucción, toda la ley, le dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, andando por el camino, estando en tu casa, al acostarte y cuando te levantes. O sea, la palabra de Dios debe abundar en nuestros corazones. Y si está escrita en nuestro corazón, tiene que salir por nuestra boca, expresarse. En Salmo, en el Salmo 119, en el versículo 11, dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando hay palabra de Dios en su corazón, hay temor de Dios, porque el Señor le enseña a usted y a mí, por su palabra, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Le da conocimiento del bien y del mal. Le da conocimiento del pecado que lo lleva a perdición y le da conocimiento también de la bendición de aplicar su palabra en su vida para vida eterna. Que el Señor nos ayude. Su palabra mora en nosotros. En Romanos 10:8 vamos a leer el último versículo. Dice: más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Abundancia de palabra de Dios. La comisión nos habla: ir por el mundo, predicar la palabra, en otros términos, el evangelio, a todo el mundo. ¿Qué va a predicar? Lo suyo, sus hechos, lo que ha hecho durante su vida, lo que le ha sucedido. No, el Señor le mandó a predicar
la palabra. Y cuando usted predica la palabra, dice, la Escritura dice, ir por el mundo, predicar su palabra. La Escritura dice, hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva, la cual va a heredar todo aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y ha perseverado hasta el fin para ser salvo. Que Dios de paz nos bendiga. Esta es la palabra del Señor para usted y para mí. Nos hace bien. Un abrazo, bendiciones para todos y nos vemos.